a este nivel estable. ¿Qué tengo? Yo tengo esta transmisión que tiene dos engranes acá. Entonces tiene un engrane en G y tiene un engrane en D. Entonces, por el eje FH entran ¿cuánto? Entra un torque de ¿cuánto? De 30 newton por metro. Perfecto. Ese torque entonces, señores, fíjense, importante. Si yo le pregunto a ustedes, le voy a preguntar, a ver, en función de lo anterior, el sentido de ese vector es positivo o negativo, en función de lo que ustedes están mirando ahí. ¿Es positivo o negativo? Negativo. El vector momento, positivo o negativo. Fíjate que no te estoy hablando de movimiento horario, antihorario, o sea, a favor o en contra de la manecilla de reloj. No, te estoy hablando del vector momento. ¿Qué sentido tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. Miren la X acá. Esa X indica que el eje X es positivo en esa dirección, en ese sentido. Que el eje Y es positivo en ese sentido hacia arriba. Y que el eje Z es positivo donde dice la letrica. O sea, la letra indica el sentido positivo o la flecha indica en el sentido positivo de un sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué pasa? Miren el vector momento, que es la flecha. Va entonces hacia dónde? Hacia el sentido positivo. Entonces, el vector momento es positivo. Bien, entonces ese vector momento se distribuye a lo largo de ese eje. Y llega entonces a quién? O sea, lo tiene entonces realmente el engrane en G. Perfecto. Entonces de ahí engranan, realmente ahí se produce un efecto para que sepan. Se produce en un engrane, en dos engranes engranados, realmente existen dos efectos. Un efecto de acción y un efecto de reacción. El efecto de acción es el efecto que tiene el piñón sobre el engrane, que es la rueda pequeña sobre la rueda grande. Y el efecto de reacción es el efecto que tiene el engrane sobre el piñón. Y eso se analiza en función de los vectores fuerza que aparecen en él. Y es importantísimo porque yo en definitiva lo que diseño son ejes. Bien, pero eso ustedes lo van a ver en diseño de uso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un momento, fíjense que ese momento que tengo es el mismo momento que tengo en G, le llamo entonces MG 30 newton por metro. Tengo entonces el radio de ese engrane es ¿cuánto? Es 30 newton por metro y tengo entonces, ustedes van a aprender también de que esos radios realmente no son físicos, esos son radios y los diámetros con los que se utilizan se llaman diámetros de radio y diámetros de paso. O sea, no son físicos, son calculados. Entonces, ¿qué pasa? Tengo el radio de la rueda D, ¿es cuánto? Es 90 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Desarmamos y colocamos entonces los diagramas. O sea, colocamos entonces, hacemos diagramas de cuerpo libre, desarmados. Para cada pieza la desarmamos y hacemos su diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver cómo es esto. Porque yo sé que este lo copiaron, o sea, y este tenía mucho más detalle que el otro en el solucionador. Pero para que entiendan qué es lo que se hace. Fíjense, yo tengo mi vector momento, o sea, mi curva. Este es el momento de 30 newton por metro. Yo aislé esto. Si aislé esto realmente, entonces, ¿qué pasa? Se produce realmente un momento, entonces, y ese momento realmente
es un momento como resistivo, o sea, resistente. Fíjense que tiene el sentido contrario. Entonces, ¿qué pasa? Ese momento genera en el punto de corte una fuerza, que es esta fuerza. Fíjense el sentido resistivo que tiene. Entonces, eso significa que esta fuerza que yo coloqué, que es una fuerza de tangencia, entonces tiende a girar de manera resistiva este eje así. Entonces, estas son fuerzas resistivas. Esta fuerza, entonces, ¿qué pasa? Yo no me interesa acá en el punto de tangencia, me interesa realmente en el centroide, en el punto medio. Pero para yo entonces llevar esta fuerza al punto medio, o sea, al centro, entonces, ¿qué tengo que generar? Un par de fuerzas, o sea, una fuerza, sumar cero, una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo. ¿Qué pasa? Esta fuerza con esta fuerza, entonces me generan este par resistivo que está acá. Y me queda entonces, en definitiva, esta fuerza, la fuerza que va hacia abajo, que es la que actúa en el engrane G. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo entonces ya una fuerza en el engrane G que actúa hacia abajo, en el engrane F tengo una fuerza entonces que actúa hacia donde, hacia arriba. Llevo esa fuerza al centro del engrane, entonces sumando cero fuerza, y esta fuerza es esta. Entonces, esta con esta, entonces, ¿qué me genera? Me genera entonces un par. Me genera entonces un par, que es este par, que está acá. Pero como esto está en equilibrio, entonces tengo entonces un par que se opone a esto para equilibrarlo. Y ese es el par entonces que yo tengo realmente, fíjense, que es el mismo que yo tendría entonces acá, el M0. Entonces, si ustedes se fijan, en M0, por eso es que el libro le pone a ustedes que el giro de ambos momentos es el mismo. Fíjense que acá me dio, estoy en este eje con 30 sentido antihorario y este eje también sentido antihorario. Porque yo tengo siempre que analizar el elemento aislado. Y el elemento aislado está en equilibrio. Bien. Entonces, ahorita calculamos nosotros todas estas fuerzas. Vamos a ver. Y todos estos momentos. Vamos entonces al eje EF. Agarro el eje, o sea, este eje es, perdón, FH. FH, que es este. FH, que tiene la rueda pequeña. Entonces, como yo tengo una fuerza hacia abajo, fíjense que es esta fuerza hacia abajo. Entonces tengo dos reacciones que van hacia donde, hacia arriba. Aquí hay un efecto que no se toma, que es una fuerza radial. No la toma, no se toma. Y no la voy a complicar. ¿Por qué no se toma? Porque para yo calcular esa fuerza radial tengo entonces que tener algo que se llama el ángulo de presión de los engranes. No la tengo. Entonces me da cero. Estoy diciendo que no tengo fuerzas radiales. La fuerza radial es esta y es esta. ¿Por qué se le llama fuerza radial? Porque actúa en la dirección de radio de los engranes. Bien, entonces no tengo. Pero realmente existe en todo engrane, par de engranes engranados, existe una fuerza tangencial que es esta, la que estamos calculando, y una fuerza radial. Eso es para que lo tengan siempre presente. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo entonces ya mi fuerza, esta fuerza, que la vamos a calcular, FG. Bien, entonces me voy al otro elemento, al otro eje. ¿Cuál es el eje? El eje EC. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que esta fuerza que actúa en el engrane D va hacia arriba, la fuerza FD. Entonces, si actúa hacia arriba, mis reacciones entonces verticales tienen que ser ir hacia donde, hacia abajo. Fíjense que aquí yo le puse la fuerza FG, va hacia abajo, las reacciones entonces en los puntos F y H tienen que ir hacia arriba. Bien. ¿Qué pasa? Como ya tenemos entonces la fuerza en FY y HY, entonces, ¿qué hago?
la coloco entonces en mis elementos acá, en el elemento AF. Una fuerza FY hacia arriba y una fuerza CY. Fíjense que la fuerza CY va hacia abajo. Entonces ya tengo mi otro diagrama. Y aquí me piden también que calcule las reacciones en los apoyos. Voy a tener entonces una fuerza vertical solamente y un momento. ¿Por qué momento? Porque ahí se impide el giro. Aparece momento en ese apoyo porque se impide el giro. Ahí no hace nada. Todo ahí está restringido. Me voy a analizar entonces esta barra que es la BH. ¿Y qué tengo entonces? Yo tengo una fuerza HY y tengo una fuerza EY. Miren acá. Tengo una HY hacia arriba y tengo una EY hacia abajo. Y tengo entonces ya mis reacciones. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo que tenemos nosotros, con todos esos diagramas ya vistos, vengo acá. Entonces, diagrama del engrane G, que tengo MG, 30 Newton por metro. Entonces, donde calculo mi fuerza FG, ¿para qué va a ser igual a MG sobre RG? Y eso me da 1 kilonewton. En el diagrama en D, ¿qué tengo entonces? Fíjense que yo tengo que la fuerza D, mirenla acá, esta fuerza en el punto de tangencia, esta y esta son iguales. Entonces, ¿y eso es cuánto? 1 kilonewton. Pero tengo fuerzas iguales, pero no tengo momento. ¿Cuál sería el momento en D? La fuerza en D por el radio en D. Fíjense que me da 90. Fíjense que las fuerzas son iguales. O sea, esta fuerza tangencial acá, esta es igual que esta. Ahora, los momentos no son iguales porque los momentos dependen de quién? Del radio, o sea, del brazo de palanca. Entonces, porque el momento es fuerza por distancia. La distancia es la distancia perpendicular entre la fuerza y el punto de aplicación. Entonces, el momento me da ¿cómo? Me da 90. ¿Y en qué sentido? Fíjense que gira en el mismo sentido de la fuerza del momento aplicado. Esto también en diseño, cuando ustedes vean la cinemática de los engranajes, significa entonces que el valor de esa transmisión es positivo. ¿Qué significa un valor positivo de la transmisión? Cuando el sentido de giro del eje de entrada coincide con el sentido de giro del eje de salida. Si fueran sentidos contrarios, se le llamara entonces valor del tren negativo. Entonces, en este caso coinciden. Fíjense que el libro de antemano, cuando yo estoy dando estos problemas en transmisión, en diseño, yo le pido, dime el valor del tren, o sea, dime realmente cómo es, si el tren es positivo, si el tren es negativo. Entonces, pero aquí ya de antemano el autor te asume, fíjate, te está asumiendo de que te tiene que dar en M0 el mismo sentido. Y es por eso, por este análisis que yo le demuestro a ustedes acá. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ya yo tengo entonces mis fuerzas, tanto donde mi fuerza en G y mi fuerza en D. Entonces, ¿qué hago? Vengo a este diagrama, entonces ya tengo mi fuerza en G y entonces tengo dos reacciones, una FY y una HY. Entonces, ¿qué digo? FY más HY es igual a FG. De ahí entonces calculo FY, como aplicando momento entonces en H. Y entonces eso me da que FY es 400. Pero si esto es 1000, entonces HY es 600. Me voy entonces al elemento CE, que es este elemento. Como la fuerza es la misma, tengo los mismos valores. Fíjense, tengo los mismos valores. Tengo SY 400 y EY 600. Entonces ya tengo las fuerzas donde tengo las fuerzas en estos ejes, o sea, las fuerzas en los ejes X. Ahora me voy a analizar entonces los ejes en Z. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el elemento AF, que es este elemento AF, y ahí calculo entonces mis dos fuerzas, la FY y la CY. Y aplico momento, señores, lo mismo. Fíjense que el momento en A es ¿cuánto? Es menos FY por 320 milímetros más CY por 200. Y eso me da entonces un momento de ¿cuánto? De menos 48 newton por metro. En el elemento BY hago lo mismo y me da un momento de menos 72 newton por metro. Miren, señores, si usted no sabe esto y si usted
se va al solucionador, el solucionador tiene la respuesta del libro tiene un problema, porque te pone que MB es 0. Entonces MB no es 0, MB es 40, menos 48 Newton por metro. Y ahí termina entonces ese problema. Preguntas.